Un ejemplo parecido al anterior, pero desarrollado en Excel, es el siguiente que está tomado del libro Simulation Modeling and Analysis de Lloyd Kelton, en este caso la edición de 2007. Supongamos que tenemos de nuevo dos puestos, dos personas, Bob y Ray, que lo que hacen es procesar algún tipo de artículo en línea. Primero Bob hace su tarea y se lo pasa a Ray. Es algo parecido a los servidores de antes. Y aquí lo que tenemos es la información relativa a cuánto tardan o han tardado Bob y Ray históricamente en hacer sus tareas. Entonces hemos medido 100 veces lo que tarda Bob y 50 veces lo que tarda Ray. En cuanto a Bob, tarda entre 5 y 14,99 segundos en procesar su pieza. Ha tardado esto 4 veces. Entre 15 y 25, 6. Entre 25 y 35, 10. Y así sucesivamente. Es decir, históricamente el 4% de las veces ha tardado pues, entre 5 y 15. Lo mismo para Ray. En este caso son 50 observaciones. 4 en ese intervalo y así sucesivamente. Es decir, el 8% de las veces ha estado en el intervalo 5-15 el tiempo que ha tardado. Y así con el resto de las franjas. Podríamos estar interesados en saber cuál es el tiempo de espera de cada uno de ellos, el tiempo de ocupación y a cuánto estamos siendo capaces de producir. Para eso tenemos una hoja de Excel cuyo enlace es el que aparece aquí, está disponible en el momento de la grabación de este vídeo en este enlace en Drive, en Google Drive, y voy a mostrar qué aspecto tiene ese archivo. Lo que tenemos es aquí una información con las tablas donde tenemos en azul lo que se refiere a Bob y en este salmón en lo que se refiere a Ray. Entonces, tenemos aquí las columnas, los dos datos de la columna que veíamos antes referida a Bob, es decir, 4, 6, etcétera, hasta 100, son las observaciones que hemos visto en este intervalo, ¿de acuerdo? Aquí tenemos la frecuencia acumulada, ¿vale? Y aquí ocurre lo mismo, ¿vale? Aquí hay una columna adicional en cuyo detalle no voy a entrar, que lo que permite es, al generar números aleatorios, entrar por esta tabla, ¿vale? Y sacar un valor de tal manera que lo que hacemos es convertir en probabilidades de ocurrencia de los tiempos de proceso las frecuencias históricamente observadas. Es decir, que si yo he observado que el 4% de las veces en el pasado Bob tardó pues, un tiempo correspondiente a este intervalo, lo que voy a hacer es que en el futuro, con un 4% de probabilidad, efectivamente tarde esto mismo. Es decir, asumo que se va a repetir el patrón que yo he observado históricamente en el funcionamiento de Bob y de Ray. Entonces, vamos a darle aquí, en este caso, son dos pestañas que tienen la misma información, pero una está automatizada y en otra no. Aquí el cálculo es manual. Entonces lo que tenemos aquí es pues, 10 artículos. Podríamos hacer que esta lista fuera más larga, en vez de con 10, pues con el número que quisiéramos. Y solamente voy a comentar brevemente cómo está construida esta hoja en Excel. Aquí lo que tenemos son funciones, vamos, aquí están fijados, por eso es manual, vamos a fijarlo, vamos a ir al automático mejor. Aquí lo que tenemos es números aleatorios, ¿vale? Tenemos un número aleatorio y lo redondeamos, 54, aquí. Y aquí lo mismo. Con esto lo que hacemos es, voy a hacer una cosa, nueva ventana, para ver simultáneamente la hoja de datos de entrada y aquí está. Lo que hacemos es generar este número aleatorio, 54, entrar con este número aleatorio en la tabla azul, ¿de acuerdo? Y sacar el tiempo de ejecución, que va a ser 50. En este caso lo que estamos es trabajando con los valores medios de los intervalos. Es decir, asumimos que el 4% de las veces el tiempo de proceso va a ser 10, el 6 va a ser 20 y así sucesivamente. Entonces, este 50 lo sacamos de este intervalo, ¿vale? Entonces, siempre que encontremos un valor aleatorio entre 40 y 80, ¿vale? En este número que estoy generando aquí, voy a sacar un valor de tiempo de operación de el punto medio de este intervalo, 50. Y eso va a pasar el 40% de las veces, porque la probabilidad de que yo esté entre 40 y 80,
cuando saco un número aleatorio que está entre 0 y 100, es precisamente el 40%, y así con el resto de intervalos. Entonces yo con estos números aleatorios que genero aquí, ¿de acuerdo? Lo que hago es obtener los tiempos de ejecución de los 10 artículos. Lo mismo hago con Ray, pero con sus correspondientes datos en la tabla Salmón que tengo a la derecha. Esto explica cómo operan esta fila, esta columna, esta columna, esta columna y esta columna. Las siguientes, ¿cómo operan? Bueno, pues el tiempo de inicio es 0, tanto para Bob como para Ray. Si el tiempo de ejecución es 50, 0 más 50 es 50, que es el final de la operación de la pieza 1. ¿Y cuándo empieza Ray? Bueno, pues en realidad, aunque está disponible en 0, su tiempo de inicio es el final de la pieza 1. Tan pronto como acaba, en este caso Bob, pues puede empezar Ray. Y como el tiempo de ejecución que hemos generado aleatoriamente a partir de este número 85 y buscando la tabla es 70, pues 70 y 50 es este 120 que vemos aquí. ¿Cuánto tiempo ha estado esperando Bob en este caso? Pues 50, desde 0 hasta 50. La segunda pieza, ¿cuándo empieza a procesarla? Pues en tiempo igual a 50, porque es justo cuando ha terminado la primera, porque tan pronto como la ha terminado de producir, se lo ha pasado a Ray. Empieza en 50. El tiempo de ejecución ha sido 50, con lo cual va a acabar en 100. ¿Pero qué ocurre? En este caso, Ray ha terminado de producir la primera pieza en 120. Como Bob acaba de producir la segunda en 100, tiene que esperar 20 hasta que Ray se libera de la primera y se la puede pasar. Y de hecho Ray empieza con la segunda pieza en 120, tan pronto como termina de producir la primera, porque estaba esperando Bob con la suya para pasársela. Con los tiempos de proceso de la segunda pieza, que son 50 y 40, pues de nuevo 120 más 40 nos lleva a 160. Entonces, cuando acaba de producir esta pieza 160, ¿vale? Pues en este caso el Ray la elimina. ¿Y qué pasa con la tercera? Pues en este caso empieza a producirla Bob en 120, porque a pesar de que acabó en 100, tuvo que esperar a que Ray se liberara esos 20 segundos y empezó en 120. Más 60 nos da 180. Entonces, Bob termina en 180. ¿De acuerdo? En este caso, Bob se ha liberado de la pieza 2 en 160, con lo cual en este caso no hay problema. En este caso, Bob va a ser más lento con la tercera pieza que lo rápido que ha sido Ray con la segunda. Entonces, cuando Bob termina con la tercera, ya está en condiciones Ray de recibirla porque ha terminado con la segunda. Entonces, en este caso empieza en 180. Y así, sucesivamente. ¿De acuerdo? Y con esto somos capaces al final, bueno, pues de manera tosca, de sacar la suma de todos los tiempos, ¿vale? Y dividirlo por el tiempo total y saber cuál es la ocupación, ¿vale? O los tiempos de producción totales, o los números que quisiéramos obtener. Si yo actualizo los valores con F9 en Excel, pues voy sacando diferentes posibles comportamientos para estos 10 artículos. Entonces, yo lo que tengo aquí es un posible comportamiento del sistema con 10 artículos, pero claro, si quiero tener una caracterización buena de cómo funcionan Bob y Ray con esa información, pues tendría que replicar varias veces el comportamiento del sistema y con esto obtener algún tipo de caracterización, cosa de la que hablaré después en los siguientes vídeos. Es decir, no es suficiente con hacer una ejecución y sacar resultados. Valga el símil doméstico, no vale con saber cómo de bueno es alguien lanzando tiros libres, diciéndole que tire 10 y asumiendo que lo bien o mal que lo ha hecho con esos 10 es representativo de lo bien que va a hacer en los futuros 10 y 10 y 10 que vaya tirando. Necesitamos tener una muestra más representativa de, en este caso, el tirador o en general del sistema del que estemos hablando. En definitiva, este es un modelo muy sencillito que está implementado en Excel que da cuenta de qué tipo de cálculos podemos hacer en contextos pues, simples, ¿de acuerdo? Como el que se planteaba en el caso de Bob y Ray. Hay un vídeo adicional que está disponible en el que comento pues, cómo opera una mina de carbón y para el cual se ha desarrollado un modelo de simulación. Entonces, si alguien quiere conocer en mayor profundidad cómo es, pues hay un enlace disponible. Os voy a mostrar rápidamente dónde está ese vídeo. Aquí está. Vamos a terminar aquí esta presentación.
la muestro en breve. Aquí está. Es un modelo un poquito más elaborado que acabo de comentar, que es una mina de carbón, de la cual se extrae material y se lleva a entrar a un depósito, del cual se sirve al cliente final. Y hay información, como ocurría aquí, de carácter histórico, que presumimos que es cómo va a funcionar el sistema en el futuro. Entonces, el objetivo es saber con cuánto inventario inicial conviene iniciar el año. Entonces, hay un archivo Excel también que se crea y una lista de reproducción en la que explico con detalle cómo construirlo. No es esencial para entender en qué consiste la simulación, pero si alguien está interesado, por supuesto, pues puede recurrir a ese vídeo en YouTube que tiene este nombre, Excel Based Simulation for a Coal Depot, que es, por cierto, en inglés.